No, buenas noches, Catalina, ¿cómo estás? Hola, hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me alegra. Bueno, Catalina, estaba dando esperita para que ingresaran tus compañeros, porque, bueno, si ustedes revisaron como la metodología de trabajo para la primera actividad, para esta segunda fase, perdón, pues la idea es que ustedes debían pues traer como preparada su indagación sobre el tema que grupalmente escogieron para trabajar esta segunda fase. Sí, Y señora. saludamos a Giovanni. Hola Giovanni, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, señor. Te escuchamos fuerte y Muchas claro. gracias, saludo cordial a usted. Bueno, entonces los estaba saludando y pues recordándoles que la idea es que en este encuentro ustedes puedan compartir pues la indagación que hicieron sobre el tema, lo que investigaron sobre el tema. Ustedes escogieron el tema de Medios de comunicación y participación ciudadana para la democracia. exactamente. Entonces, pues si les parece, yo voy a hacer una breve presentación y después de que yo presente, si quieren ustedes, pues intervienen y complementamos como la reflexión, ¿les parece? Sí, señora, me parece bien, profe. Listo. Entonces, pues en primer lugar quiero presentarme. Mi nombre es Paola Andrea Rodríguez Vargas. Yo soy la directora de este curso de Ciudadanías Comunicativas. Soy comunicadora social y periodista. Soy magíster en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuento con más o menos 17 años de experiencia en el campo profesional de la comunicación y alrededor de 8 años de experiencia en la docencia universitaria en distintas instituciones universitarias del sector público y el sector privado. He podido pues trabajar distintas asignaturas relacionadas con el tema de la comunicación, comunicación y ciudadanía, educomunicación, comunicación y movimientos sociales, comunicación y cambio social, comunicación intercultural, lingüística, competencias comunicativas. Bueno, he tenido la posibilidad de acompañar varios cursos relacionados con el tema de la comunicación. En la UNAD llevo ya 3 años acompañando distintos cursos de el pregrado en comunicación, algunos cursos transversales y ya he tenido la posibilidad, esta es la tercera vez que acompaño cursos de la maestría. Este periodo estoy acompañando 2 cursos de la maestría, más un curso del programa de comunicación, más un curso transversal. Entonces, pues nada, pues muy contenta de estar acompañando este curso, particularmente el tema de la comunicación ciudadana o la comunicación política, me gusta muchísimo, es un tema que me apasiona mucho, la comunicación en los movimientos sociales me apasiona mucho, tanto así que mi tesis de maestría se abordó desde el tema de la comunicación en los movimientos sociales. Entonces, pues me alegra saludarlos y pues nada, espero que este periodo pues sea un periodo pues, de mucho intercambio, de mucho aprendizaje colectivo, conjunto, entre todas y todos. Entonces, para poder iniciar sobre pues la asignatura, yo quisiera hablar hoy de 2 enfoques que me parece pertinente abordar para iniciar este curso de ciudadanías comunicativas y que seguro pues van a determinar las reflexiones que podamos ir desarrollando a lo largo de los diferentes encuentros. El primer enfoque que me parece pertinente trabajar es el enfoque de la comunicación y la política, la relación que tiene la comunicación y la política, ¿no? Entonces es importante revisar esta relación en términos, por ejemplo, de cómo los movimientos sociales como acción colectiva surgen justamente a partir de modos de organización social que buscan hacer visibles unas problemáticas, unas necesidades, unas demandas, situaciones que los afectan negativamente y que van a determinar esas condiciones de vida
de diferentes sectores sociales, ¿sí? Como la falta de acceso a servicios de salud, de educación. Y en términos de este curso, pues por supuesto que pensar la relación entre comunicación y política va a ser muy importante porque estamos hablando desde el rol del ciudadano, pero no de este ciudadano, entre comillas, que es pasivo, sino de este ciudadano que justamente es mucho más activo, es mucho más participativo en los asuntos de interés público. Entonces, al respecto, hay una frase que yo utilizo mucho en la mayoría de mis cursos, que es una frase de un profesor de la Universidad Nacional, que es politólogo, que se llama Jaylor Espinel, y él en un libro que publicó relacionado con política pública y comunicación, habló o decía que todo acto social es comunicativo y todo acto comunicativo es en esencia un acto político. De allí la importancia que tiene hacer la relación entre comunicación y político. Si nosotros desagregamos la frase y pensamos, ¿todo acto social es comunicativo? Sí. Todo acto que pretenda, desarrollarse en el intercambio entre dos o más personas, por supuesto que es comunicativo. Y todo acto comunicativo es en esencia un acto político. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo me estoy comunicando, siempre voy a querer tener una incidencia. Y si lo hablamos en perspectiva de la ciudadanía, lo es aún más, porque cuando la ciudadanía participa activamente y desarrolla algún tipo de acción comunicativa, justamente esa acción comunicativa la va a desarrollar para lograr tener una incidencia y con esa incidencia de alguna manera llamar la atención o lograr su cometido, si se quiere. Ya ahorita vamos a hablar de distintas experiencias que de pronto han sido muy sonadas en medios alrededor de pues todos estos movimientos sociales que justamente han utilizado la comunicación como un eje transversal en sus apuestas y en la defensa de los distintos temas que ellos manejan. Además de hablar de comunicación y política, o si hablamos de comunicación y política, tenemos que hablar de democracia, ¿sí? Entonces nosotros encontramos que en la democracia, alrededor del concepto de la democracia, tenemos unas teorías que son maximalistas, es decir, que son teorías que están inspiradas, por ejemplo, en autores como Rousseau, ¿sí? Y que van a abogar por la idea de la participación activa del pueblo en sus múltiples esferas, en la esfera política, en la esfera económica y en la esfera social, y no solo desde la idea de la participación en las elecciones, ¿sí? Entonces, desde esta mirada, pues estas teorías defienden la democratización de la sociedad en todos sus niveles como una condición para una democracia genuina. Es decir, se entiende, por ejemplo, la idea de la ciudadanía más allá de tener 18 años y poder votar. Y está también las teorías minimalistas, que en contraste con estos otros teóricos, autores como Schumpeter, por ejemplo, definen la democracia como un régimen político que cumple con condiciones mínimas, desde elecciones libres, derechos políticos, libertad de expresión y asociación necesarias para el funcionamiento democrático, ¿sí? Entonces se entiende también, digamos, que la idea de generar toda una serie de condiciones para que las personas puedan participar, ¿no? Entonces esas son las dos diferenciaciones que tenemos entre las diferentes teorías, ¿sí? Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que como consecuencia de la posibilidad del ejercicio de los derechos fundamentales, la democracia siempre va a requerir la acción de un Estado soberano. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con un Estado soberano? Pues un Estado es soberano en la medida en que toma decisiones por sí mismo, pensando en lo mejor para su ciudadanía, para la población de ese país, ¿cierto? Un Estado es soberano cuando es justamente, totalmente autónomo
de las decisiones que se toman al interior de ese país, ¿sí? Que pueda tener unas instituciones fortalecidas y que con ello pueda permitir el respeto de esos derechos y el ejercicio ciudadano pleno. Pero, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia, con el tema de la recolonización norteamericana, la recolonización y su incidencia determinante en las políticas de Estado colombianas, entonces vamos a poner un ejemplo de cuál es la incidencia. Implementación de bases militares, inyección de recursos, por ejemplo, para el proceso de paz, con el incremento de la deuda externa, la firma de los tratados de libre comercio, ¿sí? Estas situaciones, estas acciones que se ven, se supone como alianzas, realmente terminan siendo acciones que van a afectar drástica y negativamente nuestra soberanía nacional y por ende la existencia de una completa democracia. Porque ¿cómo puede un Estado ser autónomo para garantizar los derechos a sus ciudadanos si tiene de alguna manera una incidencia de otro país que le está diciendo cómo es que deben hacerlas, cómo se deben hacer las cosas en términos de distintos temas, ¿no? Entonces, por supuesto que allí no podemos hablar de una soberanía real. Para nuestra realidad, la democracia es restrictiva, en tanto se circunscribe al ejercicio pues meramente electoral, ¿sí? Y se ve limitada para garantizar pues el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos, ¿sí? No es ejercida en última instancia como un sistema que permite que la sociedad sea a la vez una y sea diversa, ¿sí? Siempre nos dicen que nosotros vivimos en un estado democrático, pero esa democracia está condicionada por los elementos que yo acabo de decir, por un tema de incidencia y de intromisión, si se quiere, de países como Estados Unidos en las decisiones que afectan a la ciudadanía colombiana, y el hecho de que por ejemplo, pues hay otros intereses también de orden económico y político que hacen que pues ese ejercicio total de los derechos para las personas en nuestro país pues no esté del todo garantizado, ¿sí? Entonces, desde esa idea, o sea, partiendo de ese contexto es importante pensar, bueno, ¿y entonces qué es esto de la ciudadanía? ¿No? Entonces, este es un concepto que se relaciona con la participación política y la pertenencia a una comunidad, ¿sí? Aristóteles decía que el ciudadano no lo es solo por habitar un sitio determinado, sino que lo es por participar en la administración de justicia y en el gobierno. Es decir, es ese ciudadano que está activo, que está diciendo, hombre, ¿cómo así que está pasando esto? Muestra a ver yo cómo me organizo, muestra a ver yo cómo reclamo mis derechos, muestra a ver yo cómo llamo la atención para que pues me sea garantizado mi derecho a ser ciudadano de este país. Entonces, en la actualidad, el ciudadano es aquel que más allá de cumplir unos deberes y ejercer unos derechos, es aquel que se involucra y que participa. El mejor ejemplo de eso son los múltiples movimientos ciudadanos en defensa del sector agropecuario, por ejemplo, que han surgido en defensa del sector de la salud, en defensa del sector de la educación y en defensa de tantas y tantas causas justas que en nuestro país pues se pueden contar muchísimas, ¿no? Esa es una manera en que el ciudadano puede realmente participar de manera activa. Hay otras maneras, ¿no? Están también los procesos relacionados con los partidos políticos, esa es una manera también de participar como ciudadanos, ¿no? Pero digamos que yo llamo la atención sobre los movimientos sociales o los movimientos ciudadanos porque son los que de manera coyuntural pueden congregar a un gran número de personas que, movidas por la indignación, movidas por la necesidad misma, movidas bueno, por el sentido también de pertenencia frente a lo que pasa en nuestro país, pues se organizan y generan ese tipo de movimientos. Ahora bien, cuando hablamos de la perspectiva comunicacional de la participación ciudadana, pues tenemos que hablar de aquellas dinámicas de los sistemas sociales, las relaciones, las acciones y los significados que están siendo producidos por los ciudadanos en determinado espacio, ¿sí? Entonces, aquí ya no estamos hablando
necesariamente cuando hablamos desde la perspectiva comunicacional de que se haga radio, prensa y televisión, ¿no? Aquí ya estamos hablando de una perspectiva de la comunicación que tiene mucho más que ver con el intercambio, con el diálogo, con eso que se ha llamado desde la perspectiva culturalista, pues la creación de sentidos compartidos, ¿no? Tiene que ver también con esas construcciones también de poder, las tensiones y las disputas que se dan desde los ciudadanos con las normas establecidas, los procesos de gestión de políticas públicas que deberían ser además movilizarse desde la ciudadanía, pero que lamentablemente en Colombia son muy contados los casos en donde así ha sido, ¿no? Las políticas públicas se expiden casi que a manera pues casi que por decreto, pues por decirlo de alguna forma, no se consulta a la ciudadanía y se supone que las políticas públicas están formuladas o deben ser formuladas para resolver problemas. Pero si el Estado quiere resolver un problema, pues el Estado debería conversar con la ciudadanía para escucharla y decir, venga, ¿cuáles creen ustedes que es la mejor forma de resolver este problema? ¿Qué acciones, qué necesidades tienen en cuanto a este fenómeno o a esta situación? Lo que normalmente hacen es que se contratan unos asesores que suponen y sobre la suposición formulan las políticas públicas. Cuando se va a ver la implementación y la evaluación, pues por supuesto que ahí se va a notar que justamente la política no está atendiendo tal vez la causa real del problema, no está realmente generando la transformación que se está esperando con relación a X o Y fenómeno. La construcción de ciudadanía es esencial en las democracias modernas porque nos otorga no solo al régimen político, sino también a los valores democráticos que sustentan una sociedad, ¿sí? Se enfatiza que estos temas requieren un enfoque interdisciplinario que integre múltiples dimensiones. Por supuesto que para hablar de ciudadanía tenemos que integrar el ámbito económico, el ámbito político, el ámbito cultural, el ámbito social, ¿cierto? Listo. Ese es el enfoque de la comunicación y la política, donde hablamos de la democracia y de la ciudadanía. Y pues de alguna manera ya empezamos a hablar de, bueno, desde la comunicación, cómo es que podemos generar esto cómo se empieza como a ver esta relación entre la comunicación y la política. Hay otro enfoque teórico que es muy importante y que particularmente para el tema que ustedes escogieron, me parece indispensable que lo abordemos, que es la economía política de la comunicación. ¿Por qué? Porque para poder entender casi que todos los fenómenos sociales que ocurren en el mundo en el que nosotros vivimos, debemos entenderlos desde la perspectiva económica y política. Y si nosotros empezamos a mirar qué es esto de la economía política de la comunicación, pues empezamos a comprender cómo es que se da la comunicación en el mundo en que vivimos, cuáles son los intereses que hay alrededor de la comunicación, por qué es que la comunicación masiva se da de X o Y forma, ¿no? Entonces, esta perspectiva de la política, de la economía política y la comunicación nos lleva a revisar, pues, por supuesto, el contexto económico y político del fenómeno, es decir, de la comunicación, ¿sí? Cómo es que la sociedad se está desarrollando en términos económicos y políticos y cómo esto va a incidir en las relaciones de poder que se evidencian, por ejemplo, desde los medios masivos de información, ¿sí? Para el caso nuestro, pues nosotros debemos tener claro que nuestro modelo económico es un modelo económico capitalista de corte neoliberal, ¿sí? Que ha impuesto unas políticas que están acordes a esta idea de la privatización, que se centra en favorecer a las grandes empresas, a estas empresas que incluso son de origen multinacional, que se centran, por ejemplo, en la firma de tratados comerciales internacionales que favorecen a grandes potencias como Estados Unidos y que recuerden que esto le da un nivel de incidencia a Estados Unidos en el tema económico, ¿sí? Y si se analiza para el caso colombiano, se observa que algunos de los principales dueños de los medios, por ejemplo, si nosotros analizamos la propiedad de los medios en Colombia desde la perspectiva de la economía política de la comunicación,
vamos a entender muchísimas cosas. Vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, los principales dueños de los medios masivos son a la vez los accionistas o propietarios de los principales grupos financieros de nuestro país, como pasa con Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el presidente del Grupo Aval, es el propietario de la casa editorial El Tiempo, y que además está, su emporio económico está conformado por 4 bancos colombianos y 7 bancos de Centroamérica, ¿sí? Y el hecho de que el hombre sea propietario de esos medios de comunicación masivos no es gratuito, es porque tiene un interés económico y político alrededor de cómo es que se presenta la información. El hecho de que Carlos Ardila Lures sea el propietario en Colombia de medios como RCN, pues no es gratuito. Y que el enfoque político, ideológico de RCN tenga una tendencia, pues no es gratuita, ¿no? Entonces, si uno llega a comparar, pues cómo es que los medios masivos de información en nuestro país comunican, y empezamos a analizar cuál es el enfoque que le dan a la información, pues uno empieza a entender por qué es que pasa lo que pasa y por qué mucha gente piensa como piensa. Porque pónganse a pensar ustedes en una persona que vive en un lugar muy apartado de Colombia, en donde solo le llega la señal por allá con la antenita que tiene de RCN, y lo único que ve es el noticiero de RCN. Pues por supuesto que su mirada va a estar determinada por lo que ese medio le transmite y cómo se lo transmite. De ahí la importancia de la economía política de la comunicación, ¿sí? Listo. Este enfoque de la economía política, como les digo, es muy importante para entender cómo es que se desarrollan las relaciones de poder en términos de la transmisión de la información, en términos de lo que sí se dice y lo que no se dice, ¿sí? Y ahora entonces empezamos a ver el papel de los medios de comunicación en la construcción de ciudadanía. Entonces hay unos elementos que es importante destacar, ¿no? Entonces, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en términos de la garantía del derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación debería entenderse como un derecho humano fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque es este que garantiza la vida democrática, permite a los ciudadanos informarse, permite debatir, permite organizarse y participar en el espacio público. Pero ¿cómo garantizar un derecho a la comunicación cuando la información va a tener un interés económico y político y va a estar acomodada y sesgada al interés económico y político del medio que la produce? Ahí está el gran interrogante. Medios como constructores de sentido. Entonces, los medios no solo deben entenderse únicamente como transmisores de información, sino como actores que legitiman, visibilizan y disputan sentidos. Y si es un medio masivo de información, pues muchísimo más. De ahí el poder tan grande que tienen en términos de, por eso se les ha llamado el cuarto poder, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente tienen la posibilidad de transmitir información, de legitimar, de visibilizar, de generar una disputa en términos de lo que es importante o no, de incidir en la opinión pública, ¿sí? Entonces aquí la comunicación es vista como ese puente simbólico que articula a los individuos en una sociedad. Pero cuando esa comunicación no es democrática o esa comunicación está sesgada, pues ahí ya, digamos que empieza a haber unas fracturas. También está la dependencia y poder económico de los medios, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo muy importante. Por ejemplo, cuando hay misiones, entiéndase, hay un viaje de la presidencia a un evento muy importante en Naciones Unidas. Entonces, resulta que esas misiones son financiadas por la presidencia. La sostenibilidad financiera de los medios para esas misiones va a depender en gran medida de la publicidad estatal, ¿sí? Lo que va a generar, pues, obviamente una relación de dependencia que puede llegar a influir en las agendas y en los enfoques informativos, ¿sí? Esto da lugar a ese privatismo oficialista donde los medios privados se sustentan con fondos estatales y esto va a condicionar, por supuesto, su independencia y su compromiso social, ¿sí? Tal vez con los medios públicos también pueda llegar a pasar lo mismo. La responsabilidad cívica de los medios, ¿no? Entonces, si bien los medios poseen un papel fundamental en la formación de una ciudadanía informada,
digamos que la crisis de credibilidad y la inseguridad informacional que afecta a los medios, pues es muy clave, ¿no? Estamos en la época de la chiva, de la primicia, donde los medios pues suelen priorizar la rapidez sobre la rigurosidad, además ahora compitiendo con el tema de las redes sociales y de estar generando información todo el tiempo, entonces es un mar de información con un dedo de profundidad, ¿no? Entonces afecta la calidad informativa y pues por supuesto el rol pedagógico o educativo que deberían cumplir los medios, pues de alguna manera como que se ve debilitar. Listo. Para que haya una democracia fuerte es muy importante que exista un protagonismo ciudadano, un protagonismo comunitario, donde los actores sociales y las instituciones, incluidos los medios, se comprometan en la configuración de ese pues, acuerdo o contrato social que respalde la participación ciudadana sobre todo y la garantía de los derechos, ¿no? Es importante que los medios de comunicación fortalezcan la opinión pública, ¿no? Que sea ese cuarto poder realmente que permita ejercer un control democrático sobre las instituciones y garantizar la rendición de cuentas. Lamentablemente eso en Colombia no pasa porque los medios siempre van a tener un sesgo político, un sesgo ideológico y eso va a incidir en la forma en cómo ellos van a darle tratamiento a la información. ¿Sí? Y finalmente, la pregunta que surge, ¿es posible construir ciudadanías fuertes y responsables en un contexto donde los medios están condicionados económicamente por el Estado o por la empresa privada y la información es tratada como una mercancía? ¿Se puede hablar realmente de una ciudadanía fuerte y con ello de una democracia fuerte? Así que lo que se podría decir es que para que exista una democracia fuerte tiene que haber una democracia, tiene que haber un sistema de comunicación democrático. Entonces, digamos que ahí en ese caso también nos podríamos preguntar qué pasa con el rol que juegan los medios comunitarios y alternativos. ¿Cuál es el nivel de incidencia que estos medios están teniendo? ¿Cuál es el nivel de atención que desde el Estado se le está prestando a estos medios tan importantes que de alguna manera están generando procesos de comunicación local desde la misma ciudadanía, pero que no están teniendo realmente el apoyo económico, sobre todo porque el principal problema que sufren los medios comunitarios alternativos es el tema de su autofinanciación? Sin una ley de comunicación que permita o una política de comunicación que contemple que los medios comunitarios alternativos reciban presupuesto, ¿sí? Que tengan un presupuesto propio que sea garantizado por el Estado, pues obviamente que ellos siempre van a estar en desventaja frente a un gran medio que está financiado por el sector privado y que sus propietarios, pues por supuesto, lo van a mantener robusto, van a mantener todas las formas posibles, las de redes sociales, de televisión, de todos los canales pues existentes. Un medio comunitario pues siempre va a estar en desventaja. Muchos medios de comunicación comunitarios alternativos pues de alguna manera desfallecen o abandonan la apuesta de lo alternativo y lo comunitario justamente porque competirle a esos grandes medios masivos de información pues termina siendo un verdadero reto. Y finalmente, los procesos comunicativos que desarrollan los diferentes actores, entiéndase los ciudadanos, las instituciones, los medios masivos, los medios comunitarios y alternativos, constituyen prácticas que van a encarnar unos rituales, unas rutinas, unos procedimientos, unas actividades, ¿sí? Que además son, que más que procesos simplemente técnicos, se van a constituir en un conjunto de elementos que van a constituir direccionalidades, relaciones de poder, y pues de alguna manera que va a ser, van a generar allí como ese espacio pues de tensión en donde lo simbólico va a ser muy importante, pero en donde también la ideología va a estar allí todo el tiempo en juego, ¿no? Entonces, por supuesto que desde la ciudadanía la comunicación va a ser bastante importante. Entonces, si nosotros analizamos los últimos movimientos sociales de los últimos años, pues uno se da cuenta que en términos comunicacionales
estos movimientos sociales han tenido un trabajo bastante importante, han desarrollado una serie de prácticas comunicativas que desde lo simbólico lo que permiten es justamente llamar la atención del resto de la ciudadanía, de la opinión pública, de los políticos, del gobierno, de las instituciones, para que sean atendidos sus reclamos, sus solicitudes, ¿no? Entonces, allí la comunicación va a jugar un papel supremamente importante. Listo. Eso era lo que yo tenía para compartirles. Ahora sí yo los escucho. ¿Quién quiere complementar o compartir lo que encontró sobre el tema? No sé si mi compañero, ¿quieres empezar o empiezo? No tengo problemas. Como quieras, elige tú Igual lo porque mío, eres la... igual lo mío es igual lo mío es una pequeña, profe, ¿me puede dar permiso para compartir? Hice una Claro que pequeñísima sí. presentación. Dale. Creo que me tienes que autorizar. No sé, como tú eres la... No me deja, me salió bloqueado. Sí, no Ay, está habilitada la opción compartir, No toca que la está bien profe nos habilitada. dé. Sí, señor. Déjame ver. Pero mira que no me da la opción. No me da la opción, a ver. A ver. Catalina. Convertir en moderador ya. Ahora sí te debe permitir. Ah, sí, ya deja. Bueno, casi no sirvo para compartir pantallas. Pues, bueno, mientras me abre el documento, a ver si me deja así. Y el computador se quedó pensando. Una diapositiva. Bueno, sí, pues es una página de una presentación. ¿Sí se ve la presentación? Sí, señora. Bueno, entonces, pues me presento, compañero y profe. Mi nombre es Catalina Ladino. De profesión soy psicóloga. Estoy pues haciendo la maestría en psicología comunitaria aquí pues con la UNAD. Pues por cosas del destino escogí tres. Estoy viendo tres selectivas y las tres selectivas son como de la maestría en comunicación. Para mí fue como ¿será que sí fue una buena elección? Pero siendo muy sincera, con las temáticas que le he tal vez justo ahorita en lo que estoy trabajando, siento que se complementan demasiado bien. Siento que es como decir, si es necesario, esto sí es, o sea, en serio la realidad que uno está viviendo, si es necesario ese tipo de situaciones. Entonces, pues nada, como lo comentamos, pues con mi compañero escribimos los medios de comunicación y su papel en la participación ciudadana, pues para las democracias. Yo revisé un artículo que es del 2016, que fue escrito pues por tres señores que ven, por Peña, Herrera y Salazar. Digamos que ellos hablaban mucho, como lo mencionaba también la docente, que digamos que cualquier lectura que queremos hacer de la realidad de ahorita en Colombia, o digamos, bueno, yo vivo en Villavicencio, no sé ustedes, pero yo vivo en Villavicencio, yo vivo en, eso queda en el departamento del Meta, es como todo lo del llano, la comida, lo de la mamona y esas cosas. Entonces, pues, esa es mi lectura literalmente, también de mi realidad y de mi quehacer como psicóloga. Estoy trabajando justo ahora, llevo todo este año trabajando en la Secretaría de Gobierno y postconflicto con diferentes cosas, pero digamos que justo hoy estábamos grabando un video justo hoy, ayer estábamos grabando videos como de prevención
en el consumo de sustancias psicoactivas y en el delito de trata de personas. Entonces decía, sí es necesario en la práctica de uno que lo que está haciendo la alcaldía, que lo que se está haciendo, así sea por programas y proyectos, que realmente la ciudadanía los conozca, que la ciudadanía sepa que se están haciendo cosas y que, digamos, esas acciones también puedan ser retroalimentadas por la ciudadanía. Entonces, pues nada, eso es para mí la lectura, por así decirlo, de la realidad que estamos como viendo en Villavicencio. Bueno, entonces dentro del artículo proponen que los medios de comunicación son esa herramienta que puede facilitar o que puede hacer como de puente, por así decirlo, entre lo que serán los gobernantes y los gobernados, ¿sí? Para que los gobernantes puedan decir qué están haciendo, pero también para que los gobernados puedan decir qué requieren, qué necesitan, cómo están viendo las situaciones justo ahora, como lo decía la docente ahorita en su intervención, y se me sorprende porque todo aplica, ¿no? A la final todo es tan complejo, pero digamos, a veces uno en serio desde la institucionalidad esto piensa estrategias, piensa proyectos, piensa programas, pues la construcción de las políticas públicas y es un montón de cosas, pero digamos a veces es un poco como complejo, como tedioso y se vuelve algo tal vez esto casi se hace por hacerse, por así decirlo, no debería ser el hecho de incluir a la comunidad. Sí, o sea, digamos, si yo estoy construyendo un programa que es para, no sé, para consumir de sustancias psicoactivas, pues yo puedo leer teorías, puedo tener asesores, puedo tener la experticia en el tema, pero también es importante conocer las necesidades, las herramientas y pues, los recursos que tenga esa población a la que yo le estoy intentando ayudar o pues a la que me estoy focalizando. Entonces, los medios de comunicación partirían y serían ese puente, esa manera de poder comunicarse entre todo lo que compone, pues por así decirlo, el Estado. Y hablaba algo que nos decía la docente, que era, digamos, que eso que los medios de comunicación le den a la comunidad para que lo puedan analizar, para que puedan construir su opinión, pues debe ser objetivo, ¿sí? Debe ser, digamos, lo más realista y acorde a lo que está pasando. Sea bueno o malo, sea bueno o malo en la visión de, no sé, si deja mal puesto, por así decirlo, al alcalde, al gobernador, al presidente, bueno, no sé, ¿sí? Entonces, digamos que eso es muy complejo, ¿sí? Lo digo realmente aquí en Villavicencio, pues obviamente hay medios de comunicación locales, pero pues uno sabe que son medios de comunicación que bajo cuerda, pues cierta idealización política o ciertos personajes, pues obviamente les pagan, son personas, son su trabajo, es comunicar, por así decirlo, pero evidentemente que si a mí me paga, no sé, alguien que está, no sé, del partido A y justo el alcalde sea el del partido B, pues digamos que sí o sí, tal vez la visión con la que yo voy a leer la noticia, con la que yo voy a redactar la noticia, el video, o, bueno, no sé, obviamente va a estar como un poco configurada por ese tipo de situaciones. Entonces, aquí en Villavicencio es muy complejo porque, digamos, al final todos los medios de comunicación tienen una tendencia, tienen un favoritismo, son amigos de aquí o son enemigos de aquí. Entonces, es muy complejo y pues obviamente nosotros, lo digo tal vez como alcaldía, pues uno hace videos, pero también pues desde la visión de demostrar que uno está haciendo, ¿sí? Entonces yo no voy a hacer un video diciendo, uy, no, pasó tal cosa, en ese sentido. Entonces también, tristemente, la comunicación y el poder intercambiar la información es muy complejo. Entonces, ese es un punto. También hablaba de que la ciudadanía pues debe aprovechar los debates, debe aprovechar esos espacios para poder debatir y para poder involucrarse en lo que es, digamos, como el poder al acompañar, el hacer control y poder hacer esa veeduría, por así decirlo, de que si se están haciendo las cosas, de que se están cuidando los recursos propios, públicos, perdón. Y por último, hablábamos de una democracia participativa, que es que las personas sean activas en ese proceso, sean conscientes y esa conciencia y esa participación parta de estar informados, ¿sí? Porque, no sé, yo puedo marchar, ejemplo, pero si no estoy informada de qué está pasando, si no estoy informada de lo que está pasando y sucediendo y los canales que realmente pueden mejorar las situaciones, pues será como un actuar un poco sin fundamento, por así decirlo. Obvio, con todas las buenas intenciones, pero como un poco difícil. Entonces, digamos que eso sería extremadamente importante. Yo quise traer como a cita textual, por así decirlo, una parte del artículo, que dice que la historia revela, porque pues en el artículo ponen ejemplos de diferentes países, o hasta aquí en Colombia, donde decía, pues fueron situaciones donde el Estado había como politizado, por así decirlo, o encapsulado los medios de comunicación, entonces la ciudadanía no podía conocer realmente las cosas que estaban pasando, sin una primera como lectura o modificación del Estado. Entonces hablaban de que la historia revelaba que cuanto más democrática la sociedad,
es porque más las noticias e información suelen generar o suministrar, digamos que está relacionado la democracia con la información, con una información realista, con una información, como decirlo, como transparente, por así decirlo, y que eso genera que, digamos, los gobernantes puedan ejercer su poder, pero también, digamos, acorde a las necesidades y acorde a lo que la comunidad requiere, que al final es importante. Entonces, digamos que ahí, digamos que lo que decía la docente, que es muy complejo que se cumpla aquí en Colombia, uno lo leería en su contexto, porque hay ese riesgo de cómo son los medios de comunicación, de dónde, digamos, si yo creo una revista hoy, o no sé, o una página, o un periódico, por así decirlo, de dónde sacar los recursos. Si me prestan o me dan plata para decirlo, ¿con qué propósito me están dando el dinero? Entonces, ese es el conflicto, y el conflicto también cómo evitar ese tipo de situaciones, porque pues es muy complejo. Sí, evidentemente todos tenemos teléfonos, todos, las redes sociales creo yo han hecho que los medios de comunicación pasen a ser un poco más, por así decirlo, abiertos, por así decirlo, más asequibles, pero también ha hecho que las noticias se puedan tergiversar, que se puedan, digamos, ver un poco más mediáticas, que se vuelvan un poco más conflictivas, pero digamos que personalmente, creo que cuando estaba leyendo ayer el artículo decía, es importante, sí, es importante que digamos que si, que, no sé, si, lo digo yo específicamente desde mi trabajo y desde mi labor, lo que estoy haciendo, por ejemplo, eh, y nos pasa muy seguido, yo hago parte como un equipo que atiende a víctimas de trata de personas. Entonces, yo no sabía que existía ese comité, yo no sabía que existía, antes de trabajar en él, ¿no? Yo no sabía que podían haber víctimas de trata de personas en Villavicencio, o que en Colombia pasaba ese tipo de situaciones, ¿no? Uno es un poco ingenuo, y llegar a darse cuenta que pasa, que hay mujeres de mi ciudad, ¿sí? O sea, que viven en mi mismo municipio, que han sido víctimas de trata, que han sido llevadas a otros países, y uno lo hace como en las charlas de sensibilización, y también la gente dice, uno no conoce su realidad, si uno no conoce todo lo que está pasando, porque seguramente simultáneamente pasan un montón de cosas. Entonces, eso también nos permite ir conociendo la realidad de lo que está pasando en el municipio, en el país, en el departamento, lo que está pasando hasta en el mismo barrio, ¿sí? O las comunas, por así decirlo. Entonces, digamos que es cómo puede uno informar a la comunidad para que la comunidad pueda actuar, pero también pueda, digamos, generar acciones de prevención para ciertas acciones que están sucediendo, pues, no sé, como el consumo de sustancias psicoactivas, como digamos, no sé, el hurto, las extorsiones. Son situaciones que en la medida en que la comunidad sepa, en la comunidad pueda leer una lectura más actualizada de lo que está sucediendo en su comunidad o en su sociedad, pues pueda tomar medidas y acciones como de prevención. Entonces, pues nada, esa era mi pequeña intervención. Excelente, Catalina. Muchas gracias por tus reflexiones. Ahora sí vamos con Giovanna. Chan, 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 chan. Hola, voy a compartir yo también algo pequeñito en la pantalla. Vamos a ver. ¿Sí me escuchan bien, profe? Sí. Sí. Listo. Ok. Yo creo que ahí pueden ver, observar la mía, Sí, ¿verdad? ahí se ve. Bien, saludo cordial nuevamente para ustedes, profe, compañera Catalina, que hemos tenido aquí en confianza, una comunicación asertiva desde el primer momento en que para esta fase, pues se nos solicitó estas particularidades. Entonces agradecerle a ella también por todo ese compromiso y a la profe por estar tan pendiente de nosotros. Bueno, yo me presento, mi nombre es Giovanni Andrés Rosero Guarnizo. El contexto, digamos, académico y laboral en el que yo me encuentro es similar al de la compañera Catalina. Yo también bueno, yo soy filósofo de profesión, entonces inicialmente voy a hacer una introducción, un poquito de tendencia filosófica, porque esa es mi esencia, ¿sí? Y pues actualmente ejerzo en la alcaldía del municipio de La Montañita, yo soy caqueteño, aquí en el departamento del Caquetá. Estoy adscrito a la Secretaría de Integración Social que cobija toda esa parte de ciudadanía, porque la Secretaría de Integración Social es todos los estamentos de la comunidad, jóvenes, adultos, ancianos, programas
población LGTBI, mujer y género, bueno, un montón de situaciones. Y adicionalmente también en el contexto de la comunicación, docente de filosofía, de sextico a 11, damos filosofía en un colegio de la capital, ¿sí? Eso ya no es aquí en Montañita, sino en la capital, que es Florencia. Entonces viajo, mantengo así todo loquiño, voy a Florencia, regreso a Montañita y bueno. Entonces ahí he podido observar las dinámicas que precisamente el curso nos ha ofrecido y que por eso me tienen tan motivado, ¿sí? Y dentro de eso, pues para reforzar un poco lo que la compañera decía y también en el entorno en el que estoy, uno observa aquí en la Montañita hay una problemática como esta intervención crítica que se nos pide, señala que también nosotros debemos aportar desde nuestra realidad. Entonces yo manifiesto el panorama que hay aquí en Montañita. Aquí estamos pasando una crisis tremenda con el sistema de riesgo. Y es que aquí llueve y de una vez inunda el pueblo, ¿sí? Porque han habido una serie de proyectos supuestamente para abordar esa situación, pero no ha solucionado nada. Entonces ya nos hemos quedado por más de un año sin agua potable porque la planta la ha volado, la quebrada cuando se desborda y la población más pobre es la que sufre. Entonces no hay una política pública adecuada del sistema de gestión de riesgo, no hay una política adecuada del sistema de vivienda, una política pública, porque se han construido unos barrios nuevos para darle a la población que se hace en las riberas de la quebrada. Esa población está en una zona obviamente ilegal porque son asentamientos que no son legales y entonces se inunda, pierden sus pocas cosas y ellos regresan a sentarse ahí porque no tienen otro lugar a donde ir. Entonces fabrican unos barrios y lo que uno se da cuenta es que las casas que se reparten pues evidentemente no van a la población del todo necesitada, sino a los colectivos que están en sintonía con el mandatario de turno. Entonces no hay un sistema de vivienda, una política pública de vivienda, no hay una política pública adecuada de sistema de riesgo, y yo me atrevería a decir, no hay una política pública adecuada también en Colombia hablando de los medios de comunicación. Yo no sé cómo llamarla, no he podido de pronto ahondar del todo porque apenas me ha entrado bien en la experiencia de este curso, pero esa es como la dinámica. De ese modo, entonces, yo quise analizar lo siguiente. Primero, abordar un poco de los antecedentes que nos pide identificar cuál ha sido como esa incidencia o influencia de los medios en el tema de la democracia y la participación. Y entonces, como yo les decía, quería iniciar con un elemento filosófico que a mí me tiene desbordado en este momento, motivado, y es la necesidad de pasar de una ontología de la mismidad a una ontología de la alteridad. Eso viene desde antiguo, esa necesidad de una pluralidad de perspectivas que ni siquiera en el sistema educativo se ha efectuado, porque nosotros venimos hablando un poco de cuestiones de escuela nueva, de que hemos mejorado el paradigma, pero realmente se siguen viendo esas relaciones o dinámicas de poder donde no hay una comunicación efectiva que sea bilateral o que sea del todo participativa. Entonces, desde ese punto de vista, Hannah Arendt, retomando a Aristóteles, dice que en lo privado nosotros no podemos ser, porque en lo privado sencillamente el hombre está despojado de la posibilidad de rebelarse. Solamente en lo público, solamente en el escenario político, en el hablar juntos, en el compartir juntos, es que el ser humano se puede hacer, se puede mostrar tal cual es, junto con los otros en el lenguaje compartido. Entonces la dinámica de Hannah yo la traslado también a los medios de comunicación. La necesidad de que en el aparecer que nos permite proporcionar los medios de comunicación, el ser humano pueda vivir ese mundo real, ese mundo político que la profe también nos ha mostrado al inicio de esta intervención. Entonces, ¿qué encontré de manera particular
los antecedentes, ¿sí? Siguiendo un poco a Kovács 2003, en un libro de los elementos del periodismo, ahí manifiesta que desde los mercados de la antigua Grecia hasta la época de las tabernas de Norteamérica, el periodismo siempre fue un foro público de discusión. O sea, desde antiguo nosotros vamos viendo la importancia de los medios en la constitución de esto que llamamos democracia. En Colombia, desde los tiempos de los errantes juglares del Caribe colombiano, mucho antes de la prensa escrita, en las cantinas, en las plazas, en el mercado, intercambiaban la información, y lo interesante es que esa información se hacía como en una especie de correos humanos, donde no eran palabras impresas, que todavía no era la época, pero había un intercambio de ideas. La gente participaba y eso se generaba toda una serie como de discusión. Por ahí sale, profe, que dice que quedan 5 minutos en la reunión. No sé ahí que nos cortan o qué. Ya la voy a editar para que tengamos 10 minutos más. Igual si nos toca hasta 7:10 máximo, porque tengo otra web. Entonces, Listo, bro. Pero ya la voy a editar. Dale, sigue hablando que yo te estoy escuchando. Listo. Entonces les decía eso, ¿sí? Y en la tradición también hemos identificado cómo eso no se perdió. Cuando llega la prensa escrita, sigue habiendo ese enfoque donde la comunidad participaba enviándole una carta al director. Eso era una cuestión interesantísima y eso era lo que denominaban los artículos de opinión. Y luego se va a seguir difundiendo eso hasta llegar a las redes sociales, pero sabemos que hoy las redes sociales pues tienen un entorno de inmediatez donde puede distorsionar la información. Y aquí en Colombia, como antecedentes, pues está el tema de la Constitución del 91, que no solamente es un hito histórico, sino que la Constitución exige la libertad de expresión. Entonces, y vemos también internacionalmente como la UNESCO y la OEA ha incorporado una serie de artículos donde se habla del tema de la necesidad de libertad de pensamiento y expresión. Por eso, en ese abordaje que realicé, identifiqué unas teorizaciones, es decir, nosotros teóricamente podemos ver que los medios sí ayudan, pero en la práctica sabemos que la cuestión es más compleja, y por eso uno encuentra en pensadores como Dahl 2004, donde dice que la democracia no se puede entender sin los medios, es decir, solo hay democracia desde que exista un electorado informado, donde el electorado pueda participar en la agenda pública, que formule verdaderamente las políticas públicas. Montesinos 2011 también dice que los medios, además de entretener e informar, ellos construyen ciudadanía. Este concepto es fundamental porque este es nuestro curso, ciudadanías comunicativas. Entonces, los medios no solamente son elementos de educación, son elementos también de discusión, de análisis, donde hay conciencia ciudadana. Eso lo vemos en Arévalo 2017, Arévalo y Cancel. Y Segura 2008 dice que la ciudadanía, entendida como pertenencia a un colectivo social, recibe de los medios de comunicación las herramientas, los instrumentos para la participación pública. Yo les decía que en la práctica la cuestión ya no era como tal, porque es que en la práctica hay toda una serie de experiencias negativas. Y entre las experiencias negativas vemos lo que pasó con el caso del control y la abolición de la cultura democrática en la Alemania nazi y en la Unión Soviética, ¿sí? Vemos también que hay un artículo genial, el que estoy tratando aquí abordando, Arévalo, que muestra una investigación que realizaron a 15 medios de comunicación en Iberoamérica, América Latina y Europa, y observaron que en la filosofía organizacional y en los contenidos de esos medios, 5 de cada 10 en América Latina, en nuestro caso, tienen contenidos de que hay que promover y toda la participación ciudadana, pero ninguno hace referencia tácita al concepto de ciudadanía. O sea, está allí en los contenidos, lo formulan una que otra cosa relacionada, pero vaya uno a ver el contenido en su profundidad, no. Y lo mismo en el caso de Europa, realmente no ahondan de modo profundo en los temas democráticos y participativos. Ellos pueden enunciar objetivos, pero no refieren el papel tan importante de ellos en concreto en el ámbito político, en el ámbito de la ciudadanía. Entonces, hay una serie de experiencias negativas, pero no todo es malo.
también en experiencias positivas, que eso fue lo que traté también de identificar. Y cuando uno trata de analizar las experiencias positivas, se da cuenta que la historia nos ha mostrado que cuanto más democrática es una sociedad, es porque los gobiernos, ¿sí?, los gobernantes han actuado en pro de una ciudadanía que participe de ese poder público, no lo ostentan de manera autoritaria. Y en las experiencias positivas vemos el caso de la Defensoría del Consumidor y TEC, que ellos promueven la participación ciudadana como estrategia central en las comunicaciones, invitan a que la gente denuncie, la gente participa y las comunicaciones están centradas en ello. Minero 2009 aborda eso no recuerdo si fue en Salvador o en qué lugar. Lo mismo Bulgault 1995 muestra el caso de África, que África pasó de ser un lugar autoritario a un modelo democrático con pluralismo mediático, fue gracias a los medios de comunicación. Y a través de esos medios se superó el control que tenían los regímenes de turno. Lo mismo, inspirado en Satori 1994, nos hemos dado cuenta cómo tras la necesidad de un pueblo soberano, los medios de comunicación por esa necesidad se han ido convirtiendo en bastiones de lo que es la formación de la opinión pública al interior, evidentemente, de la democracia. Y yo quiero concluir con unas recomendaciones, ya para ir finalizando, que la profe allí nos dice que hasta las 7:10, yo me emociono, pero ya aquí voy concluyendo, y es dentro de las recomendaciones en esa investigación que hacía, encontraba un aporte bellísimo de Huergo y Crovi 2010, y era empezar a entender la escuela, la universidad, desde lo que sucede en la actualidad, es entender la escuela como ese espacio donde hace visible la cultura, como ese microespacio social donde hay relaciones sociales, como la escuela como ese espacio de pugna, porque ¿qué debe haber también en los medios? Pugna es que puede haber variantes de todo lado, no solamente una sola perspectiva, ¿sí?, la hegemónica, sino que es lo que Sousa de Santos llama la primacía de las epistemologías del norte y las epistemologías del sur, por ahí tiradas en una línea abisal, excluidas, ¿sí? Entonces, la escuela, como ese lugar donde hay sentido de mundo, de vida, de experiencia subjetiva, y esa escuela es la oportunidad para convertirse en una microesfera pública, es decir, un tiempo y todavía, de hecho la UNAD, a mí me encanta eso los programas de radio, que las universidades sigan conservando la labor que tenían en esencia los medios, un lugar para los encuentros y los desencuentros, un lugar para los conflictos, para esas zonas de fractura discursiva también, dice Huergo y Crovi, porque no todo es una cuestión plana. Y por eso es que en América del Norte hay unas experiencias de comunicación bellísimas en nuestro continente, y vemos cómo los países se convirtieron modificaron la televisión educativa, porque todo el mundo tenía el imaginario de que la televisión educativa eso era aburridor, y nosotros vemos, por ejemplo, ese programa de Plaza Sésamo, esa cosa tuvo un éxito increíble, o sea, se emitió en un centenar de países, era una cuestión evidentemente de caricatura de niños, pero tenía todo un elemento educativo, y en América del Sur, Argentina, México, el mismo Colombia, empezaron a desarrollar experiencias televisivas, y eso se trasladó a diferentes lugares del mundo, hasta India, Egipto, Israel, todos los países. Hubo un tiempo en el que la radio y la televisión tenían un uso educativo prioritario, ¿sí? Y hay algunos países que siguen dándole ese uso, que ha sido difícil. Entonces, por eso yo coloco allí como una tercera recomendación, es generar unas estrategias integrales, aprovechar la didáctica, lo positivo que tienen los medios de comunicación, claro, analizar lo negativo y combatirlo, pero también valorar lo positivo, porque es que no podemos caer en la satanización de los medios. Eso tampoco
tampoco es posible. Y finalmente, desde García 2010 es necesario, prioritario, que los responsables de los contenidos trabajen de forma sistemática en favor de la educación, y para ello es necesario el concepto de servicio público en todos los medios y sistemas públicos, incluidos los privados, porque los privados también deben tener ese enfoque público. De esta manera, entonces, muchas gracias. Por allí están las referencias y esta ha sido como la intervención. Gracias, Giovanni. No, pues muy interesantes y muy al lugar los aportes de Catalina y Giovanni para construir estas reflexiones alrededor del papel que tienen los medios en la construcción de democracia. Y digamos que justamente es importante que nosotros desde este lugar, como tú lo decías, Giovanni, ahorita cerrando, de la academia, de los procesos educativos, mantengamos la iniciativa de promover esta reflexión crítica alrededor, primero de la participación ciudadana. Yo que soy docente universitaria y que trabajo en otras universidades y que me enfrento a veces también a la apatía de los jóvenes, les insisto mucho en la importancia de trabajar su pensamiento crítico, y también como docente, desde ese rol también de comunicación que uno hace como docente, poder también interpelarlos para que se interesen por los asuntos de carácter común, de carácter público, ¿sí? Y la educomunicación allí juega, a mí me encanta la educomunicación, de hecho, la he trabajado mucho. Me parece que es una dupla maravillosa la comunicación y la educación, porque justamente cuando tú hacías referencia a la televisión educativa, a muchos procesos, por ejemplo, de alfabetización que se generaron hace muchísimos años a través de la radio, por ejemplo, con Radio Sutatensa, que no sé si la has escuchado mencionar, pues obviamente que eso le daba a los medios un rol muy importante. Lo que pasa es que eso se fue perdiendo y lamentablemente los medios fueron adquiriendo pues otro papel en términos de pues, justamente determinados por esos intereses económicos y políticos, pues claro, tienen un rol y tienen un papel, pero ese rol y ese papel va a estar determinado más por responder a ese interés económico y político que tiene el medio ya, no desde esa función social que debería cumplir, sino como una empresa que obedece a unos intereses. Por eso el llamado a que nosotros como ciudadanos también hagamos medios, a que se fortalezcan los medios de comunicación comunitaria y alternativa, a que se genere una ley de comunicación pública, a que se promuevan políticas públicas en ese aspecto y que se fortalezca con ello justamente esta comunicación para que podamos realmente algún día hablar de que nuestra sociedad es una sociedad realmente democrática y no una sociedad a la cual pues le imponen pues la forma en que se debe pues leer nuestra realidad. Entonces pues les quiero agradecer muchísimo por su disposición, por su participación, por sus aportes. Ustedes saben que esta es la primera pues parte como de la actividad. Lo siguiente que deben hacer es un ensayo a partir de esa indagación, de esa investigación, de las reflexiones que hemos compartido acá, y ese es el producto que ustedes entregan en el entorno de evaluación. Entonces, pues agradecerles Giovanni y Catalina por conectarse. Qué rico poderlos conocer, qué rico poderlos escuchar, qué rico poder dialogar, qué rico poder generar este espacio de diálogo así tan cercano. Y pues nada, espero pues que nos podamos ver de nuevo para pues, la siguiente web, seguir charlando sobre los temas que tiene este curso tan interesantes y como ustedes lo dicen, pues nos van a aportar desde muchos lugares. Así no seamos comunicadores, así no estemos en los medios, nos aportan desde muchos lugares como ciudadanos y como profesionales. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo, Giovanni y Catalina, les deseo una excelente noche. Yo les voy a subir de todas maneras la grabación al foro para que la tengan ahí, por si quieren de pronto volver
a las reflexiones que se hicieron para su escrito. Y pues nada, muchísimas gracias, que tengan una feliz noche, Catalina y Giovanni. Profe, una pregunta, o sea, Gracias. a la evaluación solo se subiría el ensayo, o sea, la presentación no. Sí, lo que dice la guía es que suben Ok. el ensayo. Entregan Listo, el ensayo porque la presentación era más para desarrollar este diálogo inicial. Listo. Bueno, Listo, profe, muchas Muchas gracias. gracias, muchas profe. gracias, que tengan una Compañera. feliz noche, que Chao. estén muy bien. Igualmente, chao. Estamos en contacto, chao.